Chaco vivió ayer el día más violento de su historia. Quemaron 3 juzgados, quemaron la casa del jefe de la bancada radical en la provincia, dañaron la legislatura, la municipalidad de Resistencia, una población muy pobre, una provincia endeudada. El gobernador Ángel Rosas, el hombre tal vez más buscado del día por toda la prensa, está aquí esta noche en Canal 7, en Fuego Cruzado, en apenas 5 o 6 minutos. Además, el hombre más influyente que tiene el gobierno del presidente de la Rúa, el jefe de la CIDE, Fernando de Santibáñez, va a estar aquí también, charlando en vivo casi media hora, acerca de hacia dónde está yendo el país que gobierna hoy el presidente de la Rúa. En 5 minutos, aquí en Canal 7, Fuego Cruzado. Domingo Faustino Sarmiento. El Che. Hugo del Carril. Charly García. Yo pienso distinto. Hay buenas en la vida que de algún modo tienen que ver con la transgresión. Este es el tema para el viernes, porque el viernes vamos a seguir haciendo, aquí en Canal 7 Argentina, Alumbrado Barrio Violento. Este viernes a las 23, Diego Bonadeo, los transgresores y la transgresión, en ABL, por Canal 7 Argentina. ¿Es una escuela para fracasar o es una escuela de la vida? ¿Es una escuela para repetir o es una escuela para que sean hombres y mujeres de valor el resto de sus vidas? Esta es la propuesta para este sábado a las 7 de la noche por el Canal 7. ¿Para qué sirve la escuela? ¿Qué pasa con nuestros chicos en las aulas? ¿Qué forman? ¿Fracasados o gente con posibilidades? Esta es la propuesta, en Provocaciones, como todos los sábados a las 7 de la noche, por el Canal 7 de la televisión argentina, para todo el territorio de nuestro país. Los espero. Ya llega Tierra de Periodistas con Marcelo Longobardi. Quiero pedirle a la gente que se acuerde de la cultura y que se acuerde que las escuelas de arte existen. O sea, pongamos confianza en el arte que algún día nos puede dar frutos y nos puede representar en algún lado, ¿no? Bueno, era solamente eso. Bueno, chao. Muy bien, esa es la voz de la calle. Nos vamos, nos quedan poquitos minutos. Ya sigue Marcelo Longobardi con Tierra de Periodistas. ¿Qué hay para decir? Yo lo único que tengo para decir es que a las 12 Pipo Chipolati está tocando en el Morocco. Ahora sí, a las 12 de la noche, así que si pueden... Una vueltita. 5 por 15 creo que se llama el espectáculo, increíble. Ajá. Tengo un beso grande de todos. Sí. A Micaela Goldaracena. Sí, señor. Aguante, no pasa una, estamos todos con usted. Bien. Y hoy es el día de Kiss en el mundo, el Kiss Day. ¿En serio? En el 93 el alcalde de Nueva York le puso a los 18 de mayo Kiss Day y yo estoy de festejo. ¿Y qué haces trabajando? Y bueno, me Puedes pagan irte, doble. puedes irte. Me Ha pagan terminado, doble, ha terminado tu labor del día de hoy. Bueno, yo me voy a ir con un mensaje que nos dejó Juan de San Martín, que tiene 60 años y que nos pidió que habría que hacer una cruzada por tratar de salvar el Café de los Angelitos. Muy bien, Sí, claro. que se ha derrumbado su techo con el temporal. ¿Ok? Nos vamos, como siempre. Mañana te vendemos lo que salió muy bien hoy en el diario Página 12, viniendo de acá. Todo lo que pasa en la puerta, atrás del mundo y en la vereda de tu casa. Me gustó, me la voy a adueñar. Willy Krug, Marcos Milinkovic, jugador de la selección de vóley, y una nota especial con Papo Napolitano. Hasta mañana. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al televisor queda bajo exclusiva responsabilidad de los padres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Chaco vivió ayer un día muy, pero muy violento. La gente lo llamó en Resistencia, en la batalla de Resistencia. Una provincia pobre, una provincia endeudada, una provincia que tiene, según hemos leído estos días, el 10% de la gente que vive con un peso por día. Y legisladores, 32 en total, que anualmente cuestan, no cobran, pero cuestan 1.200.000 pesos por año. Ángel Rosas, el gobernador de la provincia, un hombre del radicalismo,
un hombre muy solicitado por los medios, que casi no ha hablado por estas horas, está aquí ya sentado en la mesa que está aquí al lado, enseguida conversaremos con él en un minuto. Hoy se conoció un informe que contó, que reveló, que estuvo cajoneado un tiempo por el Servicio Penitenciario Federal, que en la cárcel de Caseros, por ejemplo, además de dejar salir presos para robar, había un desarmadero de autos robados, o que para entrar droga, con solo pagar un peaje, se podía hacer. Patricia Bullrich y el informe, las dos cosas, estarán aquí en apenas unos minutos. Si tenemos tiempo, hablaremos un segundo también de Melchor Pose, un hombre que ayer hizo algo que yo todavía hoy no puedo comprender. Anunció un aumento para jubilados de casi 1.000 millones de pesos, que obviamente el presidente de la Rúa desmintió en el instante, ¿no es cierto? Va a estar aquí el hombre más influyente, creo yo, del gobierno del presidente de la Rúa. Se llama Fernando de Santibáñez. Es un amigo personal del presidente, es un ex banquero muy importante, es el jefe de la CIDE, y vamos a hablar con él acerca de qué está pasando en el país, hacia dónde estamos yendo, qué grado de conflictividad social realmente tenemos y si la economía está marchando o no. Y en la parte que me toca, tal vez parezca un poco jugado lo que voy a decir, pero voy a decir yo hacia dónde creo que vamos, voy a plantear, al menos desde mi punto de vista, cuál es el camino que yo personalmente creo que el presidente de la Rúa debiera tomar si es que resuelve tomar un camino. Enseguida conversamos con Ángel Rosas. Gobernador, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Por qué tanta violencia en su provincia? Creo que está producida por sectores muy intolerantes que creo que por ahí les cuesta admitir que un radical realmente tenga tanto apoyo popular, ¿no? Esto es lo que siento en mi intimidad, no sé si será así o no. Si usted cree que la violencia de ayer en Resistencia tan impactante tuvo que ver con cuestiones políticas y no con la crisis social que vive el país y especialmente el norte. No. Sí. Yo creo que sí, porque ellos pretendieron hacerle creer a la opinión pública nacional de que lo de Chaco de ayer era parecido a lo de Salta, a lo de Jujuy, a lo de Cutralcó, y yo no digo que en el Chaco no haya pobres, ni excluidos, ni desocupados. Lo que digo es que ayer se dio una cosa absolutamente a la inversa, y desde hace tiempo viene sucediendo, somos noticia nacional, por una cosa distinta. Los actos vandálicos de ayer lo produjeron los que tienen asegurado el pan de sus hijos a fin de mes, porque los empleados públicos en el Chaco, y en realidad yo no tengo problema con los empleados públicos, tengo problemas con los dirigentes sindicales que conducen el gremio de los empleados públicos, tienen los sueldos al día, los aguinaldos al día, la ayuda escolar al día. Yo he elevado ese proyecto de ley que terminó convirtiéndose en ley, yo hablo de contención del gasto, ellos dicen de ajuste. No hay recorte salarial, no hay despido de empleados públicos, no hay privatización de empresas públicas provinciales, no traspaso el Instituto Jubilatorio a la Nación. El único que se bajó el sueldo ayer fue el gobernador, el 10%, y los ministros el 5%, como un símbolo, no es para arreglar las cuentas fiscales, desde luego. Así que es incomprensible que en otras provincias sale la gente que, bueno, está desocupada, que quiere un trabajo para vivir con dignidad. Bueno, le quemaron 3 juzgados, le quemaron la casa al diputado Guillermo Agüero, el presidente del bloque radical allí en su provincia. 14 años fue rector de la Universidad Tecnológica Nacional, de ahí lo sacamos para que se convierta a la vida política. Su nombre muy respetado en todo el ámbito de la geografía provincial, no hace mucho incorporado a la política. Quemaron las oficinas de desarrollo social. Esa oficina, la Secretaría de Desarrollo Social, yo la creé hace 4 años. Ahí teníamos todos los archivos de estos 4 años y medio, de todos los humildes, de todos los necesitados. Sacaron las computadoras a la calle, quemaron, prendieron fuego.
es decir, hechos fascistas, ¿no? Lleguemos a una primera conclusión básica. Es decir, a su juicio, entonces, esto no es Salta, sino que fue un acto de violencia política, digamos. Claro, esto no tiene nada... Estoy intentando resumir lo que usted mismo dice, digamos. No tiene nada que ver porque por ahí dicen la pobreza en el norte, ¿no? Yo no digo que el Chaco no tenga pobreza, repito esto, la asumo, y estoy haciendo muchas cosas para combatir, porque la gente por ahí dirá, bueno, en el Chaco hay un 10% de indigente, vos leíste recién o dijiste que habías leído un artículo de gente que gana menos de $1, es verdad, pero también yo quiero que la gente sepa que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, ¿qué es lo que estamos haciendo por los pobres? ¿Es verdad, gobernador, que un diputado le cuesta a la provincia, o en todo caso al país, 1.200.000 pesos por año de costo? Sí. Entre el diputado, su oficina, su gente, los empleados, los autos, los teléfonos. Bueno, si me permitís, necesito un minuto. Es probable que si vos tomás así un ejemplo completo para decir cuánto cuesta el presupuesto de la legislatura y lo dividís por 32 legisladores, si no te da 1.200.000, te dará 1.100.000. Pero hay que contarle a la gente lo siguiente, los legisladores en Chaco cobran menos de 3.000 pesos por mes. Tienen además un gasto, una especie de compensación cercana a los 3.000 pesos más. ¿Para qué? Con eso los legisladores se hacen cargo de todo lo que significa el gasto de correspondencia, el gasto de teléfonos, viáticos, viajes, autos, nafta. Nada más reconoce la Cámara de Diputados, ni un centavo más. Si alguien quiere viajar 10 veces a España en el año, viaja con esa plata y la de su bolsillo. Pero si fuera así, ¿por qué la legislatura tiene un alto presupuesto? Antes que yo asuma como gobernador, yo era legislador también antes, por cuestiones políticas, favoritismo, clientelismo político, una Cámara de Diputados que puede funcionar y funcionó muy bien con 400 personas, hoy tiene cerca de 1.800, 1.900 personas con sueldos muy importantes. O sea, la legislatura de su provincia, el Chaco, tiene cerca de 1.850 empleados de planta permanentes. Te cuento, el hecho de haberlos pasado a planta permanente, la Constitución les reconoce estabilidad para toda la vida. Entonces, claro, por más ajuste que hagan, yo te quiero decir, el presidente que está hoy es uno de los hombres más limpios y más morales que conoció la vida política chaqueña, el doctor Eduardo Aníbal Moro. El año pasado me produjo un ahorro en el presupuesto de la legislatura de $600.000. Tiene 23 empleados menos en este último año. ¿Esa gente, el gobernador, trabaja o ocupa un lugar y se sientan y punto? Yo no quisiera, digamos, caer tampoco en los extremos. También, pero tenga en cuenta, gobernador, que el impuestazo tan controvertido aquí en Buenos Aires es finalmente para pagar estas cosas, ¿no es cierto? Yo no digo que no trabajen, lo que digo que esa Cámara de Diputados podría funcionar con 500 personas perfectamente, y hay 1.850. Ahora, dicen que hagan algo, ¿qué podemos hacer? Le propongo que veamos juntos un informe que hicimos, ¿Cómo no? Un resumen de todo lo que pasa, que dura 4 minutos, ¿no? 4 minutos y medio, y después lo comentamos. ¿Cómo no? Lo vemos. Los disturbios de los estatales en el Chaco, los cortes de ruta de Salta, Jujuy, Cutralcó, todo sumado a la accidentada visita a Chipoleti del vicepresidente Carlos Álvarez y la agresión sufrida en Tierra del Fuego por la ministra Graciela Fernández Meijide, se transformaron en un escenario caliente para el gobierno nacional. Mientras el presidente asegura que no hay peligro de que haya nuevos estallidos, Economía elabora un nuevo ajuste que incluye renegociar el envío de fondos a las provincias. El ajuste sobre la clase política, legisladores, jueces, funcionarios provinciales, me parece perentorio, y ya, además de una cuestión económica, es una cuestión de ética pública. Hay legisladores provinciales en provincias como Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, que cobran $15.000 mensuales. Ese legislador en esa provincia es rico. Ninguna de esas provincias recauda un solo peso de impuestos y sin embargo le paga a sus legisladores $15.000 por mes. O sea, lo paga a costa de todos los tontos que pagamos impuestos. Un estudio realizado por la consultora X indica que cada legislador provincial, con sus asesores, gastos de movilidad y representación en Formosa, recibe diariamente 5.296 pesos, mientras que el 20% de la población más pobre cuenta con un ingreso de $1.20 por día. En Chaco, los legisladores cuentan con 3.333 pesos cada uno,
mientras que los chaqueños más pobres viven con 1 peso con 10 centavos diarios. En Tucumán, la relación es de 2.956 pesos a 1 peso con 20 centavos para cada poblador de los estratos más bajos. En Corrientes, la unidad legislativa se lleva 2.771 pesos contra 1 peso con 10 centavos por cada correntino humilde. En Misiones es de 1.858 pesos y de 1 peso con 40 centavos respectivamente. Y en Salta, cada legislador recibe 1.442 pesos, mientras que los trabajadores salteños más pobres viven con 1 peso con 20 centavos por día. El gasto social, buena parte del gasto social se utiliza para alimentar el sistema de lealtades políticas y pagar contrafavores políticos. Y el empleo público de alta remuneración, siempre responde al sistema de lealtades políticas de las regiones. Estas grandes diferencias, esta fragmentación social y toda la situación de exclusión es algo que nos preocupa como obispos, ¿no es cierto? Es común que los legisladores provinciales de ninguna manera quieren ser legisladores nacionales, porque realmente pierden una parte suculenta de su dieta y sobre todo lo que está más allá de la dieta, todo el costo de la unidad legislativa, todos los mecanismos adicionales que no forman parte del sueldo exclusivo del legislador, que son realmente cifras muy importantes. El mapa de la crisis es alarmante. La población que dispone de 1 peso diario para vivir alcanza porcentajes muy altos en las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones y Neuquén. El resto del país está por debajo del 7%, mientras que de Capital Federal y Río Negro no se tienen datos fehacientes. El problema social es muy complejo. No hay duda que hay que tomar decisiones inmediatas ya frente a situaciones extremas, pero evidentemente el problema social no se va a arreglar con el plan Trabajar ni solamente con un plan de alimentación, ¿no es cierto? El 51% de los trabajadores y empleados gana menos de 400 pesos y el 15% menos de 200 por mes. Si eso no se resuelve, no hay política social capaz de dar cuenta de la profundidad de la crisis que existe. La Iglesia, como dijo muy bien el obispo Orán, sabe que estas cosas no se pueden arreglar a los balazos y por lo tanto tenemos que poner la mejor buena voluntad para que este encuentro entre los protagonistas de un conflicto encuentre una buena solución. Gobernador, ¿cómo se arregla esto? Bueno, en primer lugar quiero decir que este es para mí, primero no voy a defender lo indefendible, desde luego. Tengo conciencia de muchas injusticias en la vida argentina, pero me parece que esto que vimos recién de algunos, por lo menos, es un simplismo que yo rechazo. Yo quisiera que con este criterio me digan cuánto gasta el presupuesto del Congreso Nacional y que lo dividan por los legisladores nacionales y le va a dar que gastan 50.000 pesos por día. Con ese criterio les pido que me sumen los gastos que tiene el Poder Ejecutivo y de la Rúa va a decir que cobra por día $100.000 por día. Yo les quiero decir esto, hay injusticias, hay que corregirlas. Yo cobro en el Chaco 2.900 pesos de bolsillo. Ninguno de los 3 poderes tenemos gastos reservados. No tengo gastos reservados. Yo no digo que en otras provincias yo no voy a opinar en lo que no me corresponde, pero en el Chaco no se tira manteca al techo y quien conociera al presidente de la legislatura provincial sabe que es un hombre absolutamente moral. Ahora está bien, y realmente evidentemente, son muy rápidos desde Buenos Aires haciendo apreciaciones. Yo no digo que no se cometan errores en otros lados, pero esta no es la realidad del Chaco, así tal cual se la describe, ¿no? Bueno, de todas maneras está claro que un cierto nivel de crisis social importante hay en el norte del país, en todo el país, pero especialmente en el norte, ¿no es cierto? ¿Cómo se le ocurre a usted que se puede salir de eso? Bueno, ¿Poner a trabajar? Sí, yo te quería decir lo que estamos haciendo en el Chaco para que la gente, porque por ahí yo escucho incluso amigos, amigas decir, hay gente que está debajo de la línea de pobreza, en la indigencia, que es cierto, totalmente cierto, y da la sensación de que el gobierno nacional no hace nada por ellos y nosotros ni hablemos, ni los atendemos. ¿Qué hago yo en el Chaco? ¿Qué hacemos en el Chaco? Nosotros estamos dando en el Chaco 120.000 raciones diarias en comedores infantiles y comedores escolares y refrigerio. Repito, 120.000 raciones diarias.
Además, tengo un programa provincial que se llama HIPO, que entrego 45.000 cajas de alimentos mensuales. ¿Cuánto recauda la provincia de impuestos? Un minuto. Sí. La Nación manda 38.000 cajas del plan PRANI. La Nación manda 12.000 cajas más para las personas de 60 años o más que no tengan ningún tipo de cobertura. Y hoy, Fernández Meijide, que me prometió ir con el presidente de la Nación el 26, va a ir al Chaco, me va a contestar todas las peticiones que hicimos, me va a redoblar prácticamente todas las atenciones que estamos haciendo. Por lo tanto, no digo que sea suficiente, siempre es insuficiente, pero estamos haciendo ¿Cuánto recauda cosas. la provincia en impuestos por año? Más o menos 110 millones de pesos. ¿Eso es todo lo que usted cuenta? ¿O además la Nación le manda más plata? No, parte de la Nación nos manda la coparticipación nacional. ¿Y cuánto suma todo lo que usted recibe? Y bueno, tenés que calcular aproximadamente unos 800, 900 millones de pesos. 900 ¿Y cuánto gasta? Y gastamos un poco más de lo que ingresa. Pero hay un problema, Marcelo. ¿Sabe qué? Es el gran problema argentino. De todo, de eso, de esa pequeña definición vamos a hablar el resto del programa. Bueno, lo que le pasa a un país que gasta más de lo que recibe. Sí, pero me permití un segundo, porque si no, no cierra. Yo estoy hace 4 años y medio. ¿Cómo recibí la provincia? Recibí con 650 millones de dólares de deuda hace 4 años. Si vos le sumás los intereses que yo no pude pagar, estoy arriba de 1.000 millones en la deuda. Se debían 6 meses a jubilado. Se debían 3 meses a jubilado y 6 meses la obra social cortada a los empleados públicos como un mes de atraso. ¿Y ahora cuánto debe? ¿Cómo? Ahora Tengo cuánto al día los sueldos, tengo pero ¿cuánto debe? ¿Esa deuda ahora cuánto es? 1.100 millones. Lo mismo va. Sí, no, un poco más. Pero hice la mayor inversión de obra pública en el Chaco de los últimos 50 años. Cuando Menem levantó los ferrocarriles, fui a España, traje ferrocarriles, están funcionando en el Chaco. Estoy terminando las defensas definitivas contra inundaciones en Resistencia. Estoy terminando las defensas definitivas sobre el río Bermejo. Estoy haciendo más de 150 kilómetros de asfalto nuevo después de 40 años en el Chaco que no se hacía. Es decir, el Chaco ha avanzado. No es cierto que está cerca del estallido social. Puede haber mañana un corte de ruta, puede haber 500 personas reclamando asistencia, pero este gobierno está al lado de la gente. ¿Cómo te crees que un radical en una provincia que se llamó Presidente Perón, que sentimentalmente el 70-80% ha sido peronista, puede ganar en el área metropolitana donde viven casi 400.000 personas con el 76%? Me votaron los pobres, me votaron los peronistas. ¿Por qué los peronistas votan a un radical? ¿Por qué no lo votan al candidato peronista? Me ocupo de la gente, no soy el mejor, pero tengo sensibilidad, estoy al lado de la gente. Resistí el menemismo, la alta concentración de la riqueza. Todavía estoy afónico de gritar, nos estamos quebrando las economías regionales, y los amigos y mucha prensa nacional se encargaban no de las economías regionales. Hoy se rascan las vestiduras desde muchos medios de prensa, y lo único que se estaban preocupados era por si el presidente iba a ir a la reelección. Y nosotros estábamos pobres, quebrados en nuestras economías. Es Ángel Rosas, el gobernador del Chaco, uno de los protagonistas de la semana y seguramente del día de hoy. Gobernador, gracias. Gracias. Auspician a Marcelo Longobardi en Fuego Cruzado. Siderar, industria de industrias. Inversión y tecnología para producir acero argentino de calidad internacional. Viene un japonés y se te para al lado. Viene un coreano y se te para al lado. ¿Cuál es el coreano? ¿Cuál es el japonés? ¿Cuál es cuál? Pregúntale a tu bolsillo. Es tu bolsillo el que va a salir del pantalón y mirándote a los ojos te va a decir: Kia es un buen negocio. Kia Motors. Autos para la gente. La producción de este programa se comunica con Movicon Bell South. Momentos que no querés que terminen. Rebobina. Tizo, una vez más. Vértigo, pasión, precisión.
Información, intensidad. La Cornisa, con Luis Majul. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por Radio 1, 103.1. Subite a la cornisa, no te vas a caer. En un mundo donde el poder y el dinero son la única ley, enamorarse puede ser muy peligroso. Mauricio Dayú, Luis Luque, Malena Solda, Gastón Pons, Jorge Marrale y Luis Brandoni en Ojos que no ven. La realidad no siempre es la verdad. Ojos que no ven. Tenés 90 minutos para resolverlo. Porque hay canciones desde el alma que nos debemos. Hay que sentir y vivirlo, si no lo sigue. Puede tener una voz bárbara, puede ser un tenor, pero el tango es diferente. El tango hay que vivirlo, hay que sentirlo acá. Jorge Garcés, el chino, cantor de tangos, un porteño que en cada verso pone su corazón en Historias de Vidas, con Ana Cacopardo, jueves, 23 horas, por Canal 7 Argentina. Domingo Faustino Sarmiento. El Che. Hugo del Carril. Charly García. Yo pienso distinto. Hay buenas en la vida que de algún modo tienen que ver con la transgresión. Este es el tema para el viernes, porque el viernes vamos a seguir haciendo, aquí en Canal 7 Argentina, Alumbrado Barrio y Limpio. Este viernes a las 23, Diego Bonadeo, Los Transgresores y la Transgresión, en ABL, por Canal 7 Argentina. Este sábado disfrute de la tradicional fiesta de Nuestra Señora de Belén desde Catamarca. Un pueblo entre quebradas, quirquinchos y nogales en una multitudinaria manifestación de fe. Sábado, 16 horas, fiestas populares. Conducción Verónica Blasón por Canal 7 Argentina. Este domingo, Al Filo de las Ideas, el doctor Ricardo Rutimán y todo lo que hay que saber sobre la hepatitis. Los jóvenes y el miedo, con Graciela Romer, Hernán Acosta y Sebastián Zabronsky. Además, donación de órganos y una entrevista diferente, sin pulgas, a solas, con Claudio Morgado. Al Filo de las Ideas, con José Abadi, domingo 20 horas, por Canal 7 Argentina. Este informe fue esta mañana tapa de algunos matutinos de Buenos Aires y tiene que ver con que en la cárcel de Caseros había, por ejemplo, un desarmadero de autos robados, o que personal del Servicio Penitenciario Federal, según este mismo informe, que fue tapa Clarín, no es una broma, digamos, cobran peaje para ingresar droga en la cárcel de Caseros. La misma gente que en todo caso dejó salir a los presos para robar y matar gente y después volverlos a meter en la cárcel, ¿no? Un tema, digamos, algo así como la quinta esencia de la impunidad, ¿no es cierto? Patricia, usted que está a cargo de este problema, ¿está reamenazada, me imagino? No, he tenido... Dice la verdad. Le digo la verdad. Ah, bueno. He tenido algunas llamadas telefónicas, pero... ¿Tiene mucha custodia? No tengo custodia. ¿Nada? No. No ando con custodia. Bueno, ¿qué va a hacer usted con este informe que dice que allí en la cárcel había un desarmadero de autos robados y que la droga entra y sale con peaje pagado a personal que finalmente paga el Estado argentino? Bueno, con este es un informe de la situación de la cárcel de Caseros en el 98. Sí. Este informe hubiera ayudado muchísimo a la causa que hoy tiene Baños, porque es justamente el mismo momento que Baños estaba investigando estas cuestiones. Por eso nosotros tardíamente, porque accedimos a este informe hace muy poco tiempo con la nueva conducción del servicio que lo acercó, tardíamente se lo pudimos mandar a Baños, es decir, mucho hubiera ayudado si se hubiera mandado en el momento en que esto estaba, en el que asesinaron al policía Juárez en Dolly. Claro. Exactamente, entonces
Bueno, ¿qué hicimos con este informe? Primero, ya lo tiene el juez Baños, que lo está trabajando y analizando. Segundo, iniciamos, y acá lo tengo, una información sumaria interna. Estamos investigando todo lo que pasaba en ese momento en Caseros, cómo era la organización, qué datos hay, qué penitenciarios conocían esto. Y estamos pasando, digamos, hay gente que ya no está en el servicio, y los que están les vamos a hacer una disponibilidad preventiva. Fíjese que, Patricia, qué paradoja, ¿no? A veces el Estado argentino hace algo bien. Por ejemplo, detiene a un delincuente. Después de detenerlo, lo somete a un juicio, lo juzgan, lo procesan, lo condenan y lo mandan preso. Es decir, el Estado cumple finalmente un rol, ¿no es cierto?, cuando finalmente tiene un tipo delincuente y lo manda a la cárcel. Aún así, la cosa no funciona, porque el hombre llega a la cárcel, sale de la cárcel, roba, mata, vende autos robados, trafica droga y vuelve a la cárcel, ¿no es cierto? Es como el colmo, ¿no?, en el fondo de la ineficiencia, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Porque aún cumpliendo pasos correctamente cumplidos, así todo, la cosa no funciona, ¿no? Claro, exactamente. Por eso es que es fundamental, absolutamente fundamental, trabajar por la transparencia del servicio penitenciario, porque además es el momento, digamos, en el sistema penal es el único momento en el que esta persona que fue detenida por el sistema judicial podría pensar en su readaptación. Para esto tiene que tener condiciones, tiene que haber, digamos, una guarda diferente a la que hay en este momento. Bueno, cuéntenos algunos detalles de dos asuntos. Primero, del desarmadero de autos. ¿Cómo supone que funcionaba un desarmadero de autos en la cárcel? La información que tenemos es que entraban autos supuestamente robados, creemos que eran robados porque los desarmaban, y con las piezas las usaban o para autos del mismo personal que estaba en esta organización delictiva, o los vendían. Es decir, desarmaban los autos y las piezas las usaban. Típico desarmadero en una cárcel. De banda de delincuentes. En la cárcel. Sí, acá en este informe tenemos 20 personas. O sea, por ahí van a la cárcel por robar autos y finalmente terminan haciendo lo mismo con el personal del servicio penitenciario, siguen robando autos. Sí. Es de locos. Sí, pero yo estoy contenta por otro lado, porque este informe viene de parte de la conducción del servicio. La información que estamos recibiendo la está dando gente del servicio penitenciario, y se está abriendo una enorme ola de gente del servicio penitenciario que está trabajando para erradicar a esta gente del servicio. ¿Y el peaje por las drogas? El peaje por las drogas en esta circunstancia operaba de dos maneras. Por un lado, había algún personal de requisa que dejaba entrar al familiar con la droga, es decir, hacía que lo requisaba. A cambio de 40 pesos. Sí, 20, 40 pesos, que lo requisaba, y otro que en un bar de enfrente de la cárcel de Caseros buscaba ahí la droga y le entraba. Estos eran los dos mecanismos que se usaban para la entrada de la droga. ¿Se compromete, Patricia, antes de cerrar esto, que usted va a investigar esto a fondo? Absolutamente. Ya es una investigación que estamos realizando nosotros, que la impulsamos, que buscamos los datos, que estamos trabajando para hacerlo, y no tengan la menor duda. Es el cómo, ¿no? Habrá que mandar presos a los presos. No, presos a los que tenían que cuidar a los presos. Pero un solo detalle. En Caseros trabajan 800 personas y estamos hablando de 20. También hay que reconocer sí, pero que finalmente son 20 siempre los que arruinan todo, ¿eh? Son 20. Sin duda. ¿Sí? Siempre son 20. Siempre son 20. Gracias, Patricia. Enseguida volvemos. ¿Sabes por qué a los bancos se los llama banco? Es una vieja historia. Las primeras transacciones económicas se hicieron en Florencia, Italia, justamente en un banco. Un banco de plaza. ¿Y sabes lo que significa la expresión yo te banco? Significa que estoy de tu lado. Que te defiendo a muerte. Que estoy con vos. Sea donde sea. Que estoy en las buenas y en las malas. Que estoy siempre. Y a cualquier hora. Banco Ciudad. En la historia de los bancos, el que más ayudó a difundir la expresión yo te banco. En pinturas, la marca es Tersuave. Pampachinea, culpe a Silvanino para recaudar, que consiga la mosca o que salga a afanar. Me hace enojar sin necesidad.
Oscar de Soldati. Como me gusta, ¿no? Un beso. ¿A mí? Yo ya sé lo que le gusta a usted, no lo voy a decir acá. Hay una película que realmente a mí me gustaría promocionar. ¿Cómo se llama la película? Grupos de familia. Un director joven, Arguito Sentítimo Aspis. Hoy, a la medianoche, ante cualquier duda, consulte a Medios Locos por Canal 7 Argentina. Algo está pasando en Canal 7 Argentina. El trabajo del actor es reaccionar ante cosas imaginarias como si fueran reales. Que los deseos sean de las personas. Muchas obras en marcha. Viví la dictadura, la sufrí, la padecí. ¿Qué se habrá reflejado en esos espejos, no? Yo lo que digo es que así no se puede seguir. Yo confío en el crecimiento. Una vez más con los tweets. Me bajo los pantalones acá, ¿eh? No hay magia en esto, hay esfuerzo y trabajo en una dirección. A caballo palos porque boga y palos porque no boga. Yo fui y el teatro me descubrió y dijo, bueno, este tipo viene para acá. Una unión mayor todavía, una alianza más grande. ¿Te gustaría que sean los hijos de ellos lo que está el cráneo en la morgue judicial? ¿Y en una caja fuerte? En Canal 7 Argentina nos estamos viendo. En apenas un minuto va a estar aquí, en 5 minutos, Fernando Santibáñez. Está aquí sentado muy cerca mío. El señor Santibáñez, el jefe de la CIDE, es además un hombre de máxima confianza del presidente de la Rúa y además es un hombre que piensa, es un hombre que está preocupado por el país y vamos a hablar de hacia dónde vamos. Yo voy a decir ahora hacia dónde yo personalmente pienso que estamos yendo y hacia dónde creo en rigor que debiéramos ir. Hay que decir las cosas como son, ¿no es cierto? Al presidente de la Rúa le va bien con la sociedad, pero el gobierno aparece como, en todo caso, algo incoherente, inmóvil, desorganizado y falto de rumbo. La economía, en este contexto, todos lo percibimos claramente, no camina, no funciona, no anda, no crece, no se reactiva. Más allá de la protesta social o no, siempre estuvo latente, el problema es que hay un problema económico muy severo, que es que el país no arranca, no empieza a funcionar. Hablábamos el otro día acerca de cuál era el núcleo de la política económica argentina, es decir, cuál es la base, el fundamento central de la idea económica del presidente de la Rúa y de su ministro José Luis Machinea. Si el Estado tiene mucho déficit, piensa Machinea, lo cual es cierto, es decir, gasta más de lo que ingresa, sube el riesgo país, sube la tasa de interés y el país no crece. Es decir que, a juicio de Machinea, el problema de fondo está en el déficit fiscal, es decir, el hecho de que el Estado gasta mucho más que lo que recauda. Lo que le pasa al gobernador Rosa, finalmente, siempre es lo mismo, ¿no es cierto? La solución al problema del déficit fiscal, que era de 11.000 millones, de acuerdo al diagnóstico inicial del ministro Machinea, fue bajar un poco el gasto y aplicar un impuestazo, ¿no es cierto? La pregunta de todos fue, ¿el impuestazo no agudiza finalmente el problema que pretende resolver, que es la reactivación económica? Sí, es la respuesta, pero no importa, porque si bajamos el déficit con el impuestazo y lo baja el gasto, baja la tasa, baja el riesgo país y rápidamente viene la reactivación económica. Es como un enfermo de cáncer, me decía hoy Santibáñez cuando conversamos a la mañana, al que le damos quimioterapia y que produce un efecto espantoso, ¿no es cierto?, inicialmente, y después se recupera, ¿no es cierto?, pero el efecto inicial es horrible, ¿verdad? Es decir, es como que el ajuste para llegar al déficit viene a ser una especie de quimioterapia, ¿no es cierto?, que el equipo económico le aplica a un país que tiene cáncer. Ahora, ¿cómo va este plan? ¿Está realmente funcionando? Pues la idea es buena, el diagnóstico es correcto. Todo el mundo sabe que es invivible un país con semejante déficit fiscal. Y acá está la cuestión, ¿no es cierto? Va mal. Va mal porque el déficit proyectado por el ministro de 4.500 millones de pesos ya está terminado. Estamos en 5 meses con prácticamente algo más de 3.000 millones de déficit. Y así como vamos, finalmente, vamos a terminar en 10.000 millones, ¿no es cierto? Que fue lo que quisimos evitar al principio con el impuestazo, ¿verdad? De modo tal que la política económica del doctor Machinea, o en todo caso su implementación, están fallando. Y hay que aceptarlo, hay que admitirlo, hay que saberlo, hay que decirlo. No funciona. ¿Qué herramientas tiene el presidente de la Rúa frente a este problema? Porque esto no va. Así como está, no va.
El presidente puede cambiar de ministro, puede cambiar de idea, qué sé yo, puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero a mí se me ocurrió un paralelo que voy a trazar ahora para tratar de entender lo que voy a intentar explicarles. El expresidente Menem, vamos a ir mostrando unas fotos, ¿no es cierto? Acá está. El expresidente Carlos Menem tenía también un problema inicial muy grave, ¿no es cierto?, que era la hiperinflación. La hiperinflación era un factor de desconfianza que impedía el crecimiento de la Argentina. Era terrible. El doctor de la Rúa arranca su mandato, acá lo tenemos al doctor de la Rúa, con un problema parecido, que es el déficit fiscal, que tiene en común con aquel problema de la hiperinflación que ambos problemas, el déficit fiscal y la hiperinflación, traban el crecimiento, hacen que el país no arranque, no funcione, no camine. Y fíjense que en el fondo, qué curioso, ¿no? Tanto la hiperinflación como lo que nos pasa ahora tienen el mismo origen. Qué poco hemos avanzado, ¿no? La hiperinflación era producto de que el Estado gastaba mucho, mal y más de lo que recaudaba. Y finalmente, lo que nos pasa ahora, en el fondo es como muy parecido, en otra proporción, ¿no es cierto? Pero siempre el bendito problema de que el Estado gasta mucho y mucho más de lo que recauda. Los dos problemas eran problemas iniciales. Para Menem empezó con la hiper y de la Rúa arranca con el problema fiscal. Ambos optaron por caminos graduales para resolver sus respectivos problemas de su tiempo, ¿no es cierto? Menem nombró primero al señor Roy, que murió, luego a Rapanelli, recuerdan a Rapanelli, y a Herman González, ¿no es cierto? Ambos intentaron combatir aquel problema inicial de Menem de modo gradual y fracasaron. Fue pésimamente mal. Fracasaron al punto tal que lo que Menem debió hacer en aquel momento fue terminar de cuajo con el problema. No había manera gradual de resolverlo. Había que terminarlo dramáticamente. Y allí vino Cavallo con la convertibilidad. Y Cavallo con la convertibilidad no solamente resolvió el problema técnico de la hiperinflación que trababa el crecimiento del país, sino que además le dio un motor a la Argentina. La Argentina, detrás de la convertibilidad, empezó a crecer. Y además le dio al presidente Menem un motor político. Menem vivió de la convertibilidad 10 años políticamente. Después la rifó, ¿no es cierto? Pero le sirvió económicamente y políticamente. Había un objetivo, una prioridad, había una herramienta, un rumbo, la convertibilidad. Lo que yo creo que le está pasando al doctor de la Rúa con el doctor Machinea, que lo ponemos aquí debajo, es algo parecido a lo que le pasaba a Menem con Rapanelli y con Herman González. El problema de fondo de hoy, equivalente a aquel problema, se está combatiendo de modo gradual, ¿no es cierto? Y el país, la gente, nosotros, el mundo, los mercados, los bancos, no creen en el gradualismo argentino por el prontuario del país. No los creen. Entonces, claro, todo el mundo piensa que el objetivo del ministro Machinea de llegar a 4.500, 4.700 millones está ya incumplido, que estaremos de vuelta a 11.000 millones y la tasa de interés sube y no hay crédito y la gente no invierte y nadie confía y el país no se mueve. ¿Por qué? Porque hay un problema que traba todo, que es el déficit fiscal, como aquel problema de Menem con la hiperinflación. Lo mismo, ¿no es cierto? De modo tal que el doctor de la Rúa tiene ahora enfrente de él, ¿no es cierto?, una alternativa, que es hacer lo que hizo Menem con la hiperinflación, pues hacerlo con el déficit fiscal. Esto es llevar el déficit fiscal a cero. Yo me puse a pensar, ¿tiene otra herramienta enfrente? ¿Tiene él algún otro elemento para conducir esto? No maneja los bancos, no maneja el dinero, no maneja política monetaria, no maneja empresas públicas, no maneja las provincias. Lo que tiene en su poder son las cuentas públicas. Y justamente las cuentas públicas son lo que el mundo entero mira cuando juzga a la Argentina como país. Entonces a mí se me ocurrió que lo único que hay ahora enfrente de este fracaso de la política económica, ya fracasada, es llevar de algún modo el déficit fiscal a cero. A cero. Cero. Usted dirá, y todo el mundo va a decir, pero este tipo está loco, ¿no es cierto? Porque esto es muy costoso y además es políticamente inviable. No hay manera política de hacer esto y además es muy caro. Bueno, respuesta. Mucho más caro era para la Argentina seguir con la inflación. La convertibilidad fue costosa, es costosa, hoy en día aún es muy costosa. Pero imagínense un país, o aquel país, el país de hoy, sin una convertibilidad. Imposible, invivible, inaceptable, inviable, ¿no es cierto? El costo de llevar el déficit fiscal a cero, y digo bien, cero, es mucho más barato que dejarlo como está. Porque como está, morimos, es decir, de inercia, ¿no es cierto?
De modo tal que el presidente deberá evaluar los costos. ¿Qué es finalmente más caro? ¿Dejarlo como está? ¿Estar ahí sacando cuenta que 2.000, que 700 millones? Ustedes piensen, por ejemplo, para que se den cuenta de lo patético de este país, que dos chicos que manejan una compañía de internet consiguen en los mercados hoy 2.000, 3.000 millones de pesos. La Argentina, que es un país, no puede. Patagon.com, una empresa hecha por chicos de 25 años, vale 3.000 millones de pesos. La Argentina no puede conseguir en los mercados ese dinero. ¿Cómo puede ser? Entonces basta, terminemos con el tema fiscal y llevemos el déficit a cero como sea, bajando gasto público, cortando subsidios, cortando curros, tantos que hay en la Argentina. Usted dirá, bueno, es políticamente inviable porque de la Rúa no maneja el Senado y están los gobernadores peronistas. Entonces a mí se me ocurrió una idea, que la voy a proponer ahora y me gustaría saber qué piensa Fernando Santibáñez, el hombre tal vez más importante que tiene el presidente de la Rúa al lado, que es la siguiente. Acá están los tres hombres, las tres fotos que faltan, ¿no es cierto? A estas fotos que yo mostré acá, ¿no es cierto? Hagamos 4, digamos, ¿no? Acá están las 4 personas que tienen la solución a este problema. Las 4 personas que tienen que tener la valentía de hacer este trabajo que yo planteo, que es terminar con el debate absurdo del déficit fiscal. Uno es el presidente de la Rúa, sin duda, ¿no es cierto? El presidente de la República. Y estos tres personajes, el gobernador Rucauf, el gobernador Reutemann y el gobernador de la Sota. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, más el presidente de la República. Los 4 se deben sentar la semana que viene a pensar cómo se resuelve el problema de fondo del país de hoy, que no es otro que el déficit fiscal. Si no arreglamos esto, no hay Salta, no hay Chaco, no hay cuestión social, no hay plan trabajar, no hay nada. Se terminó la discusión, porque así como vamos, la cosa no funciona. Entonces hay que tener valentía, hay que ser creativo, hay que ser original y terminar con este debate ridículo por 2.000 o 3.000 millones de pesos o 5.000 que traban a un país entero. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Entonces la responsabilidad de los 4 hombres más importantes del país, el presidente y los 3 gobernadores judicialistas más importantes. Entre cada uno de ellos no tiene ningún poder, o tienen poco poder, ¿no es cierto? Al presidente no le alcanzan los votos hoy en día para hacer esto. Pero si se juntan los 4, una vez en la vida, en la historia argentina, esto cambia. Si no, no sé qué pasa. Sí, volvemos. Vértigo, pasión, precisión, información, intensidad. La Cornisa, con Luis Majul. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por Radio 1, 103.1. Subite a La Cornisa, no te vas a caer. Porque hay canciones desde el alma que nos debemos. Hay que sentirlo y vivirlo, si no lo sigue. Puede tener una voz bárbara, puede ser un tenor, pero el tango es diferente. El tango hay que vivirlo, hay que sentirlo acá. Jorge Garcés, el chino, cantor de tangos, un porteño que en cada verso pone su corazón en Historias de Vidas, con Ánica Copardo, jueves, 23 horas, por Canal 7 Argentina. Cuentos, canciones, películas, telones, poemas, cuadros, reflexiones, el refugio de la cultura, los creadores, sus obras, su pensamiento y la mejor información. El refugio de la cultura, sábado, 20 horas. Conducción, Osvaldo Quiroga, por Canal 7 Argentina. Hoy sos una actriz muy conocida, muy querida, muy talentosa, joven, pero lo que la gente ignora es que vos a los 17 años ejercías la prostitución. ¿Por qué dejaste? Algunos dicen que lo importante son las preguntas. ¿Usted vería un programa solo de preguntas sin respuestas? Asociación Ilícita, un entrevistado y Adolfo Castello. Domingos, 21 horas. Véalo de parte nuestra por Canal 7 Argentina. ¿Perdiste la virginidad con un primo, es cierto? ¿Es usted el hombre más influyente que está al lado del presidente de la Rúa? No, no creo. Pero no. ¿Es su mejor amigo? Él es un muy buen amigo mío, yo espero serlo de él. Bueno, comparte mi perspectiva de que algo importante hay que hacer.
Porque esto así como va, no va. Yo comparto el punto de vista de hacer algo fuerte. Creo que hay que terminar, si es posible, con llegar al déficit cero lo antes posible. Y yo creo que también es la opinión del presidente de la Rúa. Lo ha dicho continuamente. No comparto quizás la forma categórica en que vos ves que esto como que ya no fue. Yo creo que esto es algo que está en problema. No diría una palabra final, pero es claro que sí está en problema, que no se cumplió con la reducción del gasto prometido y entonces se plantean estos caminos alternativos como vos lo planteás. Porque yo imagínate situación, aquí el problema de, digamos, los dos problemas eran equivalentes en cuanto a la consecuencia, ¿no es cierto? Tanto la hiperinflación como la cuestión fiscal son hoy y hace 10 años las dos cosas que trababan al país, ¿no es cierto? Bueno, Menem terminó de cuajo con el problema, bien, mal, mejor, peor, con más o menos consecuencias. Pero se terminó el problema, ¿no es cierto? A partir de ahí el país empezó a crecer, ¿no es cierto? Entonces imaginémonos, ¿por qué no hacemos lo mismo? Es decir, ¿cómo puede ser que la Argentina no pueda resolver este problema tan dramático que finalmente produce todas estas consecuencias que estamos viendo, ¿no? Bueno, hoy en La Nación hay un brillante para mí artículo de Botana sobre esto y bueno, yo creo que a la Argentina se le acabó el tiempo de posibilidad de engañarse a sí misma. Y lo que ha venido pasando en las últimas décadas es un engaño a sí misma tras otra. Desde el 80, yo creo que está mejorando, especialmente la década del 90 es una mucho mejor década de la Argentina, pero sufre un nuevo autoengaño, digamos. En vez de aprovechar todo el proceso de desregulación, de haber eliminado la inflación a través de la convertibilidad, nos volvimos a engañar volviéndonos a endeudar, volviendo a tener déficit. Entonces volvimos al mismo punto que antes de la hiperinflación. Con grado de diferencia, pero de vuelta el déficit encima. Fernando, usted dice también, yo digo que tal como esta política ya se terminó, usted dice, bueno, está en problemas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo van a resolver los problemas? Porque evidentemente las cuentas no están dando. Es decir, ¿qué deben hacer o qué cree usted que su propio gobierno debe hacer de acá a las próximas semanas o meses para volver el rumbo al déficit de 4.500 millones? Yo creo que se acabó el tiempo de los engaños. Como te digo, Sarmiento decía un día cuando fue a renunciar, voy con mis puños llenos de verdades. Hay que decir la verdad, no se puede seguir con este déficit. Y lo que ha fallado aquí, hasta ahora, es que el gobierno, esta administración, no bajó el gasto público, nuestra administración, no bajó el gasto público como lo había prometido. Y hoy nuestros inversores, nuestros ciudadanos, están muy nerviosos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es cumplir, al menos cumplir con lo que se prometió y hacer lo que el presidente quiere, llegar al superávit fiscal lo antes posible. Usted sabe, Fernando, mejor que todos nosotros seguramente, que hay una enorme cantidad de rumores que dicen que usted será el próximo ministro de Economía o el jefe de gabinete o que se va a Machiné y viene López Murphy. Yo tenía la foto de López Murphy para agregar, pero no lo hice, ¿no es cierto? Porque tal vez, bueno, mucha gente piensa que el ministro de Defensa actual, el doctor López Murphy, será pronto el reemplazante de José Luis Machinea. ¿Cómo se viven estos rumores dentro del gobierno? Yo creo que no se le dan importancia. Yo creo que Machinea está muy firme en su puesto y va a hacer y desea hacer este ajuste. Él lo ha venido pidiendo. O sea, no es que Machinea tenga una interpretación distinta de la realidad. El primero que yo he visto en el gabinete amargarse y protestar es él ante esto. En cuanto a los comentarios, entonces yo creo que hablar hoy de eventuales cambios creo que no es razonable. Y por otro lado, el único que debe pensar estas cosas es el presidente. En mi caso particular, si vos ves mi historia, yo tuve 15 años, 17 años en el Banco Central, 15 años en el Banco Crédito, o sea que a mí me gusta terminar mis trabajos. No estoy para estar 3 meses. Si viene un marciano y le pregunta, dígame, Fernando, usted que es el jefe de la CIDE, que es el amigo del presidente, un hombre de confianza, un hombre de consulta al gobierno de todos los días, ¿hacia dónde va la Argentina? Es decir, ¿cuál es el objetivo central del gobierno? Es decir,
¿Cuáles son las metas básicas que tiene el gobierno para el próximo año, por ejemplo? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, yo te diría, el objetivo central es la calidad de vida de la gente, el nivel de vida de la gente. Ese es el central. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que no lo podemos decir independiente del mundo. Este es un mundo crecientemente globalizado, o sea, te vas a integrar al mundo y es bueno que uno se integre al mundo. Esto puede traer angustias, pero es el camino positivo. O sea, el primer punto aquí es cuál es el camino de la Argentina en el mundo. La Argentina tiene que estar en el mundo, y mejor con el Mercosur, las dos juntas, ir y abrirse al mundo. Ese es, yo creo que es un punto muy importante. El otro punto es, dentro de este mundo, ¿cuáles son las ventajas competitivas de la Argentina? ¿Qué es lo que debe buscar? ¿Qué políticas activas deben tener? Yo creo que la Argentina tiene que tener una política activa básica, que es la educación, porque esa debe ser la ventaja distintiva de la Argentina, y eso es lo único que te va a permitir un mejor nivel de vida. Si no tenemos educación, nuestros salarios van a ser compatibles con ese nivel de recursos humanos, que va a ser el asiático. Y después va a ser debajo del asiático. Bueno, finalmente, Fernando, eso ya pasa hoy, ¿no es cierto? Hemos visto cifras en el informe y todos lo sabemos que hay gente que en Argentina gana 30 pesos por mes y la mayoría gana entre 200 y 400, ¿no es cierto? Eso es consecuencia de lo que hemos hecho con nosotros mismos, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué grado advierten desde la CIDE, Fernando, de conflictividad social en el interior? ¿Están alarmados, muy alarmados, preocupados, nada preocupados? No, estamos preocupados, digamos, yo creo que el interior hoy está teniendo ha tenido políticas de incremento del gasto no sostenible en el tiempo en la mayoría de las provincias. Hoy esas provincias tienen que regularizar sus cuentas, porque si no nadie le va a prestar y el gobierno nacional no tiene más fondos que dar. Bueno, ese endeudamiento anterior los está llevando a estos problemas. Entonces, cuando intentan regularizar sus cuentas, van a ver que la mayor parte de los conflictos son estatales, porque las provincias están tratando de hacer su trabajo. Ahora, es una consecuencia natural. Ahora, la habilidad nuestra es poder, yo creo, dialogar y conseguir las mejores soluciones posibles, pero no es en base básicamente a dinero. Hacemos una pausa, Fernando, enseguida volvemos. Gran Córdoba Recepciones, fiestas, congresos, catering, toda una familia dedicada a sus eventos. Gran Córdoba Recepciones, 773-1730. En pinturas, la marca es Tersuave. En los próximos días se inicia la encuesta permanente de hogares en las principales ciudades del país. Cada hogar es elegido al azar y representa a muchos otros hogares. Si el suyo fue seleccionado, colabore con el encuestador. Su participación decide los resultados de la encuesta. Hoy sos una actriz muy conocida, muy querida, muy talentosa, joven, pero lo que la gente ignora es que vos a los 17 años ejercías la prostitución. ¿Por qué dejaste? Algunos dicen que lo importante son las preguntas. ¿Usted vería un programa solo de preguntas sin respuestas? Asociación Ilícita, un entrevistado y Adolfo Castel. Domingos, 21 horas. Véalo de parte nuestra por Canal 7 Argentina. ¿Perdiste la virginidad con un primo, es cierto? Quédate en el 7. Ya llega Historias de Vidas. Fernando, el tamaño del estudio, ¿vio? Impresionante, sí. No, este canal, le digo a alguien del gobierno que es una maravilla, ¿eh? Aún después de todo lo que pasó, que fue un horror, funciona. Advierto, Fernando, siendo usted el jefe de la CIDE, un hombre de confianza del presidente, que no piensa como el resto del gobierno. O que piensa que, bueno, porque
Porque me lo dijo ya, que piensa que las cosas no van bien. Bueno, yo no creo que el resto del gobierno piensen que las cosas van bien. No creo que estén en ese engaño. Por ejemplo, Melchor Pose, que ayer se le ocurre plantear un aumento de gasto de casi 1.000 millones de pesos para pagar jubilados, que obviamente el presidente debió desmentir al minuto y medio porque era un escándalo. O el jefe de gabinete, José Luis Machinea, o Fernández Mejide, que no hacen otra cosa que empezar a criticar al Fondo Monetario cuando el presidente de la Rúa recibe al director general del fondo en el mismo día. ¿Ustedes piensan lo mismo o piensan tan distinto? Es difícil hacer un comentario en esto, digamos, si han sido ciertas, han sido declaraciones muy desafortunadas, al menos. ¿Lo puede convencer usted, presidente, de que haga algo rápido y fuerte? Yo en esto creo que no necesito convencer al presidente. El presidente está muy bien formado y él sabe yo creo que puede ver los tiempos, pero ¿qué tiene que hacer? Yo creo que, estoy seguro que él lo sabe y estoy seguro que tenemos un gran presidente. No, sin duda. Pero que va a tener éxito. Con un desafío muy complejo enfrente, ¿no? Muy complejo. Es un desafío complejo que lo va a hacer parecer como un gran presidente. ¿Él cree realmente en una perspectiva de un déficit fiscal cero más rápido de lo que dice la ley de convertibilidad? No tiene dudas de eso. Y él lo dice. ¿Usted se imagina lo que sería si mañana el presidente sale a anunciar eso? O la semana, no quiero ser yo una persona influyente, ni mucho menos, jamás lo fui. Pero imagínense el impacto que tendría en una economía que está planchada el hecho de que el presidente de la Rúa y los principales hombres políticos del país, los 3 gobernadores que yo marqué, u otros, se comprometen a llevar el déficit fiscal a cero, de acá a fin de año. Sería magnífico. La revolución. Tendríamos un país creciendo rápidamente. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, yo creo que lo pueden estar pensando, no, pero el presidente ha dicho, al menos en 3 oportunidades yo lo debí decir, que él desea llegar al déficit cero antes de lo que dice la ley y antes de lo acordado con el Fondo Monetario. Eso es lo que cree que se debe hacer. Fernando, un gusto tenerlo aquí, le agradezco, sé que usted no va mucho a la tele, así que le agradezco especialmente. Gracias a usted. Hasta el jueves. Chao, gracias. Auspiciaron a Marcelo Longobardi en Fuego Cruzado. Siderar, industria de industrias. Inversión y tecnología para producir acero argentino de calidad internacional. Viene un japonés y se te para al lado. Viene un coreano y se te para al lado. ¿Cuál es el coreano? ¿Cuál es el japonés? ¿Cuál es cuál? Pregúntale a tu bolsillo. Es tu bolsillo el que va a salir del pantalón y mirándote a los ojos te va a decir: Kia es un buen negocio. Kia Motors. Autos para la gente. La producción de este programa se comunica con Movicon Bell South. Momentos que no querés que terminen. Rebobina.